sea, bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. La ascensión es básicamente un cambio de frecuencia y un cambio de foco de la conciencia. Este libro considera la energía como la cosa que subyace a todas las cosas. Esta energía colabora y se combina de maneras indescriptiblemente complejas para formarte a ti, a todo lo que conoces y a todo lo que no conoces. Las dos principales características o cualidades de la energía son su amplitud y la tasa a la cual vibra, o sea, su frecuencia. Tu cuerpo físico, las emociones, los pensamientos y el espíritu, todo está hecho de esta cosa, combinándose de una manera tal que te convierte en un ser único en todo el universo. Debido a que la energía que eres tiene una frecuencia, tú la puedes cambiar. Eso es todo lo que la ascensión es. A medida que elevas la frecuencia más baja de tu cuerpo físico, este se vuelve menos denso e incorpora gradualmente energía de frecuencias más elevadas. A medida que lo hace, verás cosas y pensarás cosas que no te eran posibles antes. Literalmente te convertirás en un ser de la quinta dimensión, operarás en la quinta dimensión y trabajarás con seres de la quinta dimensión. Las frecuencias más bajas, las del miedo y de la limitación, se derrumbarán y vivirás en un estado que denominarías de éxtasis, en unicidad con tu espíritu y con el espíritu de todos los demás. Eso es la ascensión. Necesitamos definir ahora otro término. Veremos que, en realidad, la noción que tienes acerca de lo que es tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de él, el espíritu de ella y así sucesivamente, es un concepto lineal, limitante y sencillamente equivocado. Una vez que seas capaz de trascender los niveles más bajos de la separación del plano físico, solo habrá el espíritu, una energía siempre cambiante, que si está en unicidad consigo misma, que has llamado Dios, todo lo que es, la fuente, el gran espíritu, y un sinnúmero de otros nombres. Yo uso la palabra en mayúsculas espíritu para estos casos en que la separación es innecesaria. En otros casos uso la palabra yo espíritu para denominar una porción individualizada del espíritu asociada contigo como una encarnación y con todas tus encarnaciones a lo largo del tiempo, y además asociada con los niveles no físicos y más elevados de tu ser. Pero recuerda, hemos transigido con esta definición para podernos entender solamente. Solo hay un espíritu. Voy a usar ambas definiciones indistintamente. El espíritu aparenta individualizarse para poder ejecutar una función específica, tal como la de ser tú. El espíritu opera a través de un pequeño punto foco específico de tu conciencia, el cual se encuentra concentrado en el interior de tu cuerpo físico. Este es el tú que se conoce a sí mismo como el tú, como tu personalidad, y es lo que yo denomino el yo ego. Tu ego, es una manifestación de ti, de tu yo espíritu, pero con una peculiar característica propia del yo ego. Desconoce que pertenece al espíritu. Quiero decir, hasta ahora, el término yo ego no lo uso para disminuirte de manera alguna, sino para reenfocar tu atención desde tu ego que mira hacia afuera, hacia lo que en verdad eres, un punto focal que mira hacia adentro, desde el interior de tu yo espíritu. Esto a la vez es la función de tu espíritu. En otras palabras, eres el espíritu en acción. Invocación a la luz. Yo vivo dentro de la luz, yo amo dentro de la luz, yo río dentro de la luz, yo soy sostenido y nutrido por la luz, yo dichosamente sirvo a la luz,
porque yo soy la luz, yo soy la luz. Yo soy la luz, yo soy. Yo soy. Yo soy. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.